Miguel era un niño de 8 años con una sonrisa traviesa y un corazón aún más grande. Su mejor amigo, aunque pequeño y silencioso, era Aletas, un pez dorado que vivía en una pecera redonda en su habitación. Aletas no era un pez cualquiera, tenía escamas brillantes como el sol y una aleta caudal que ondeaba con elegancia. Miguel pasaba horas observándolo, inventando historias sobre sus aventuras submarinas y compartiendo sus secretos. Cada tarde, después de la escuela, Miguel corría a su habitación para alimentar a Aletas y contarle sobre su día. Le hablaba de sus amigos, de las clases y hasta de la niña que le gustaba en secreto. Aletas, por supuesto, no respondía con palabras, pero Miguel juraba que entendía todo lo que le decía. Sus ojos pequeños y brillantes parecían escuchar atentamente cada una de sus confidencias. La conexión entre Miguel y Aletas era especial, un lazo invisible que los unía en una amistad pura y sincera. Para Miguel, Aletas no era solo una mascota, era su confidente, su compañero de juegos y, sobre todo, su amigo incondicional. La noticia de la mudanza cayó sobre Miguel como un jarro de agua fría. Sus padres le explicaron que era una oportunidad para empezar de nuevo, en una casa más cerca del trabajo de su papá. Pero Miguel solo podía pensar en una cosa, Aletas. La nueva casa era mucho más pequeña que la anterior. Su habitación, antes espaciosa y llena de luz, ahora era un cuarto diminuto, apenas suficiente para una cama y un escritorio. Miguel intentó convencerse de que Aletas estaría bien. Podrían encontrar un lugar para su pecera, aunque fuera apretado. Pero cuanto más lo pensaba, más dudaba. La nueva casa no tenía el mismo sol que calentaba el agua de Aletas, y el aire no parecía tan limpio. Temía que Aletas se sintiera solo y triste en un espacio tan reducido. La idea de que su amigo no pudiera vivir feliz en su nuevo hogar le rompía el corazón. Comenzó a imaginar a Aletas, atrapado y sin espacio para nadar, y una profunda tristeza lo invadió. La mudanza, que al principio parecía solo un cambio, se había convertido en un problema enorme. Después de noches sin dormir, dándole vueltas y vueltas al asunto, Miguel tomó una decisión. Una decisión que le partía el alma, pero que, en su inocente lógica infantil, era la mejor para Aletas. Decidió liberarlo. No podía soportar la idea de verlo infeliz en la nueva casa. Pensó que quizás, en la naturaleza, Aletas encontraría un lugar mejor, más grande y más libre. Una tarde, mientras sus padres estaban ocupados empacando, Miguel tomó la pecera con Aletas y caminó de regreso a su antigua calle. Con el corazón latiéndole con fuerza, llegó a la alcantarilla cerca de su antigua casa. Le susurró a Aletas que lo sentía, que lo quería mucho y que esperaba que fuera feliz. Con lágrimas en los ojos, inclinó la pecera y dejó que Aletas se deslizara hacia las profundidades oscuras. Fue el acto más difícil que había hecho en su corta vida. Se quedó mirando la alcantarilla por un largo rato, sintiendo que una parte de él se hundía con Aletas. La culpa carcomió a Miguel desde el instante en que vio a Aletas desaparecer en la oscuridad. Al llegar a la nueva casa, el vacío en su habitación era ensordecedor. La pecera vacía, arrinconada en un rincón, era un recordatorio constante de su pérdida. Intentó convencerse de que había hecho lo correcto, pero las imágenes de Aletas nadando solo en la alcantarilla lo atormentaban. Las lágrimas brotaban sin control. Se encerró en su habitación y lloró a mares, sollozando el nombre de Aletas una y otra vez. Se sentía miserable y arrepentido. ¿Y si Aletas no podía sobrevivir en la alcantarilla? ¿Y si tenía frío o hambre? ¿Y si se sentía solo? La idea de haber abandonado a su amigo lo destrozaba por dentro. La mudanza, que se suponía que era un nuevo comienzo, se había convertido en una pesadilla. Miguel no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera Aletas. La tristeza lo envolvía como una densa niebla, impidiéndole ver cualquier rayo de esperanza. Se sentía el peor amigo del mundo. El tiempo pasó lentamente, como si cada día durara una eternidad. Un mes después de la mudanza, y aún con el corazón apesadumbrado, los padres de Miguel decidieron llevarlo a un pueblo cercano famoso por su hermosa fuente. Querían distraerlo, sacarlo de su tristeza y mostrarle algo diferente. Miguel accedió a regañadientes.
No tenía muchas ganas de ir a ningún lado, pero sabía que sus padres estaban preocupados por él. El pueblo era pintoresco, con calles empedradas y casas coloridas. La fuente principal era la atracción estrella, un monumento impresionante con esculturas de ángeles y agua cristalina que brotaba hacia el cielo. Era un lugar lleno de vida y alegría, pero Miguel no podía evitar sentirse apático. La belleza del lugar no lograba penetrar la armadura de tristeza que lo envolvía. Sus pensamientos seguían anclados en la alcantarilla y en el pequeño pez dorado que había dejado atrás. Mientras caminaba alrededor de la fuente, arrastrando los pies y con la mirada perdida, algo llamó la atención de Miguel. Un destello dorado en el agua cristalina. Se acercó un poco más, entrecerrando los ojos. No podía ser. Allí, nadando entre las monedas brillantes que la gente arrojaba, vio un pez dorado. Pero no era un pez dorado cualquiera. Era Aletas. Miguel se quedó paralizado, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. No podía creer lo que veían sus ojos. ¿Cómo era posible que Aletas estuviera allí, en esa fuente, tan lejos de la alcantarilla? Lo reconoció al instante. Era la misma forma de nadar, el mismo brillo en las escamas, incluso una pequeña cicatriz que tenía en la aleta dorsal. No había duda, era Aletas. Una oleada de alegría y asombro lo invadió, borrando por un momento la tristeza que lo había estado consumiendo. Aletas estaba vivo, y parecía estar bien. Muy bien. Aletas nadaba con una gracia y una energía que Miguel nunca le había visto antes. Sus escamas brillaban aún más intensamente bajo el sol, y parecía disfrutar cada segundo en el agua fresca y espaciosa de la fuente. Estaba rodeado de monedas de todas las formas y tamaños, los deseos silenciosos de cientos de personas que habían visitado el lugar. Aletas jugueteaba con ellas, deslizándose entre los destellos plateados y dorados como si estuviera en un tesoro submarino. Miguel observó cómo la gente se acercaba a la fuente, arrojaba sus monedas y observaba a Aletas con asombro. Parecía que el pequeño pez dorado se había convertido en una atracción, una especie de amuleto de la buena suerte. Su corazón se llenó de una mezcla de alegría y alivio. Aletas no solo había sobrevivido, sino que estaba prosperando. Había encontrado un hogar mejor de lo que Miguel jamás podría haber imaginado. La alcantarilla era un recuerdo lejano, ahora, Aletas era el rey de su propia fuente mágica. Mientras observaba a Aletas nadar entre las monedas, Miguel notó algo peculiar. Una de las monedas, a diferencia de las demás, brillaba con una luz extraña. Era antigua, de un metal desconocido, y parecía estar adherida a la aleta de Aletas. No era una de las monedas modernas que la gente arrojaba a la fuente. Esta era diferente, con símbolos grabados que Miguel nunca había visto antes. Se acercó al borde de la fuente para verla mejor. La moneda brillaba con un resplandor casi mágico, como si tuviera vida propia. Nadie en el pueblo había visto una moneda así. Los ancianos, que conocían la historia de la fuente como la palma de su mano, se sorprendieron al verla. Era una moneda de leyenda, un tesoro perdido durante siglos, que parecía haber elegido a Aletas como su portador. El misterio de la moneda y su conexión con Aletas intrigó a todos los presentes. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué significaban los símbolos grabados? Y, lo más importante, ¿qué suerte traería al pueblo? La noticia de la moneda mágica y el pez dorado se extendió como la pólvora por todo el pueblo. La gente acudía en masa a la fuente para ver a Aletas con sus propios ojos. Se maravillaban de la moneda brillante y contaban historias sobre su origen místico. Pronto, Aletas se convirtió en una leyenda viviente, un símbolo de esperanza y prosperidad. Los habitantes del pueblo creían firmemente que Aletas era un pez mágico, enviado por los dioses para traer buena suerte y fortuna. Decían que la moneda era una señal de que el pueblo estaba destinado a grandes cosas. Los negocios prosperaron, las cosechas fueron abundantes y la alegría volvió a llenar las calles. La fuente, antes solo un lugar hermoso, se convirtió en un centro de peregrinación, donde la gente acudía para pedir deseos y buscar la bendición del pez dorado. Aletas, sin saberlo, se había convertido en el salvador del pueblo. Al ver a Aletas nadar feliz y rodeado de admiración, Miguel sintió una paz que no había experimentado desde el día de la mudanza.
Se dio cuenta de que, aunque su decisión había sido dolorosa, había sido la correcta. Aletas había encontrado un hogar mejor, un lugar donde podía brillar y traer alegría a los demás. La culpa que lo había estado consumiendo se desvaneció gradualmente, reemplazada por una sensación de alivio y gratitud. Entendió que a veces, el amor significa dejar ir, incluso cuando duele. Aletas ya no era su pez dorado, sino el pez dorado de todo el pueblo, un símbolo de esperanza y buena fortuna. Miguel aprendió una valiosa lección, que las decisiones difíciles pueden tener resultados inesperados y que, a veces, el destino tiene planes mejores para nosotros y para aquellos a quienes amamos. Su corazón se llenó de alegría al ver a Aletas prosperar. A pesar de que Aletas ahora era una celebridad local, Miguel nunca dejó de visitarlo. Todos los días, después de la escuela, corría a la fuente para saludar a su viejo amigo. Le contaba sobre sus clases, sus nuevos amigos y las aventuras que vivía en su nueva ciudad. Aunque Aletas no respondía con palabras, Miguel sentía que lo escuchaba atentamente, tal como lo hacía antes. Se sentaba al borde de la fuente durante horas, observando a Aletas nadar y alegrando a la gente con su presencia. Se sentía orgulloso de él, de cómo había superado las adversidades y se había convertido en un símbolo de esperanza para todos. La fuente se había convertido en un lugar especial para Miguel, un lugar donde podía conectar con su pasado y celebrar el presente. Ver a Aletas prosperar le llenaba el corazón de felicidad y gratitud. Sabía que, aunque las cosas habían cambiado, su amistad seguía siendo tan fuerte como siempre. Su lazo era irrompible. Con el tiempo, la historia de Aletas y la moneda mágica se extendió más allá de las fronteras del pueblo. Los viajeros acudían de todas partes para presenciar el milagro por sí mismos. La leyenda creció, alimentada por los relatos de buena suerte y prosperidad que parecían seguir a Aletas donde quiera que nadara. El pueblo experimentó un auge económico sin precedentes. Los hoteles se llenaron, los restaurantes florecieron y los artesanos locales vendieron sus productos a precios récord. La fuente se convirtió en el principal atractivo turístico de la región y Aletas en su embajador más querido. La gente creía que la moneda mágica irradiaba una energía positiva que bendecía a todo el que visitaba el pueblo. Gracias a Aletas, el pueblo pasó de ser un lugar tranquilo y olvidado a un centro de prosperidad y esperanza, un faro de buena fortuna para todos aquellos que creían en la magia. La experiencia con Aletas le enseñó a Miguel una valiosa lección sobre la vida. Aprendió que las decisiones más difíciles, aquellas que nos desgarran por dentro, a veces pueden conducir a resultados inesperados y positivos. Comprendió que el amor verdadero a menudo implica sacrificio y que, aunque el camino sea doloroso, el destino puede tener reservadas sorpresas maravillosas. Miguel maduró gracias a Aletas. Dejó de ser un niño preocupado por la tristeza y la culpa para convertirse en un joven sabio y compasivo. Aprendió a confiar en el universo y a aceptar que no siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos elegir cómo reaccionar ante ello. La historia de Aletas se convirtió en su mantra, un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza esperando a ser descubierta. Se dio cuenta de que la verdadera magia reside en la capacidad de transformar el dolor en alegría y de encontrar la belleza en las segundas oportunidades. En agradecimiento a la buena fortuna que Aletas trajo al pueblo, se instituyó un festival anual en su honor. Cada año, el pueblo se vestía de gala con decoraciones doradas y azules, los colores de Aletas y la fuente. Había música, bailes, comida deliciosa y juegos para todas las edades. El punto culminante del festival era la procesión de Aletas, donde una réplica gigante del pez dorado era llevada en andas por las calles, seguida por una multitud de personas alegres. Miguel, por supuesto, siempre estaba presente en el festival. Era considerado un invitado de honor, el niño que había liberado a Aletas y, sin saberlo, había desatado su magia sobre el pueblo. Se sentaba junto a la fuente, observando a la gente celebrar y sintiéndose orgulloso de su amigo. Para Miguel, el festival no era solo una fiesta, sino una celebración de la amistad, la esperanza y las segundas oportunidades. Era un recordatorio constante de que incluso las acciones más pequeñas pueden tener un impacto enorme en el mundo. Años más tarde,
Miguel, ya adulto, se sentaba con sus propios hijos a la orilla de la fuente, contándoles la historia de Aletas. Les hablaba de la amistad, la responsabilidad y el amor incondicional. Les explicaba que incluso cuando cometemos errores, siempre hay una oportunidad para aprender y crecer. Les enseñaba que la magia no reside en las monedas ni en los peces dorados, sino en la bondad de nuestros corazones y en la capacidad de transformar el dolor en esperanza. La historia de Aletas se convirtió en un legado familiar, un recordatorio constante de que incluso los actos más pequeños de bondad pueden tener un impacto enorme en el mundo. Y así, la leyenda de Aletas, el pez dorado mágico, continuó viva, transmitiéndose de generación en generación, inspirando a todos a creer en la magia de las segundas oportunidades. La historia de Miguel y Aletas demostró que la verdadera amistad y el amor pueden superar cualquier obstáculo.